Buen día, mi nombre es Noemi Guadalupe Reyes Álvarez, soy del quinto cuatrimestre del grupo B del Técnico Superior Universitario en Gastronomía. El día de hoy mi equipo y yo vamos a exponer acerca de lo que es una investigación de los granos de maíz, olotillo, comiteco, mején como agente espesante en la elaboración de cremas de chaya, chipilín y champiñón. Para comenzar, vamos a definir qué es una investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. El planteamiento de una investigación se desarrolla en 5 elementos, lo que es los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación de la investigación. Aquí tenemos lo que es primero los objetivos de nuestra investigación, que es determinar si los maíces olotillo, comiteco y mején actúan como agente espesante en las cremas de chaya, chipilín y champiñón. El siguiente objetivo es si los granos de maíz se utilizan como agente espesante. El siguiente objetivo que tenemos es evaluar si el maíz o lotillo influye o afecta en el sabor, textura y color en el proceso de elaboración de la crema de chaya. El siguiente objetivo es evaluar si el maíz mején influye o afecta en el sabor, textura y color en el proceso de elaboración de las cremas de champiñón. Y por último, el objetivo evaluar si el maíz comiteco influye o afecta el sabor, textura y color en el proceso de elaboración de la crema de chipilín. Bueno, ahora pasamos a lo que son las preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación que tenemos es ¿cómo podría ayudar los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején como agente espesante en otras comidas? La siguiente pregunta de investigación es, ¿los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején podría ser un agente espesante innovador? La siguiente pregunta es, si los granos de maíz como agente espesante podrían influir en las propiedades organolépticas de las cremas de chaya, chipilín y champiñones. La siguiente pregunta de investigación es, ¿cómo actúa el agente espesante en las cremas de chaya, chipilín y champiñón? La siguiente pregunta de investigación que nos planteamos es en qué porcentaje se debe utilizar como agentes espesantes los granos de maíz, olotillo, comiteco, mején y en el proceso de elaboración de las cremas de chipilín, chaya y champiñones. La siguiente pregunta que nos planteamos es ¿qué papel importante tienen los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején como agente espesante en la elaboración de cremas de chaya, chipilín y champiñones? La siguiente pregunta es ¿cuáles son las características físico-químicas y organolépticas que los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején? ¿Cuáles son las características físico-químicas y organolépticas de las cremas? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tan factible es el uso de los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején en la elaboración de crema de chaya, chipilín y champiñones? Esa sería nuestra última pregunta de investigación. Ahora seguimos con lo que es la justificación. Actualmente en la preparación de las cremas, pues utilizamos lo que son las harinas de trigo o las féculas de maíz como agente espesante, las cuales se obtiene por medio de un proceso industrial. Por lo tanto, en esta investigación nosotros quisimos proponer una opción de espesantes naturales a base de lo que son los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején, sustituyendo estos espesantes comunes y buscar aumentar el valor económico de estos insumos regionales del estado de Tabasco. Ahora seguimos con lo que es la viabilidad. En este proyecto de investigación bibliográfica de los granos de maíz, olotillo, comiteco y mején como agente espesante en la elaboración de las cremas de chaya, chipilín y champiñones,
pues se requiere de lo que son recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos y materiales, de las cuales se dispone de un 90%, a pesar de que no se cuenta con los suficientes equipos de cómputo y acceso al Internet para la realización de la investigación. Estas deficiencias no impactan de manera negativa a la realización de la investigación, por lo que se llega a la conclusión que la viabilidad del proyecto es positiva. En el apartado de la evaluación de la investigación, para la realización de la investigación se cuentan con conocimientos altos en el tema de preparación de cremas, más sin embargo, hay deficiencia en el uso de los espesantes naturales a base de maíz. Por lo tanto, en este aspecto es necesario el desarrollo de conocimientos para la realización de la investigación. Ahora pasamos a lo que es el marco teórico. El marco teórico es un paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que se ha planteado el problema de investigación. Para comenzar con nuestro marco teórico tenemos el primer tema que es maíces o lotillo, comiteco y mejé. El maíz es el cultivo más importante de México en el área destinada a la producción, país que es considerado uno de los centros de origen de esta especie. Características físico-químicas y organolépticas del maíz o lotillo. Sus mazorcas son delgadas, cilíndricas, largas, cuenta con un elote flexible de 8 a 10 hileras y tiene un péndulo pequeño y tiene color en la parte media del elote. Sus granos son muy anchos, de espesor mediano, con fuertes estrías poco profundas y un endospermo generalmente suave, blanco. La mazorca, en lo que es internamente, tiene un diámetro de 36 a 39 milímetros, cuenta con un diámetro del lote de 21 a 24 milímetros y con un diámetro del raquis del 6 a los 12 milímetros, con una longitud de grano de 12 a 13 milímetros y una longitud calculada de la raquilla de 2.5 milímetros. Las características físico-químicas y organolépticas del maíz comiteco. Sus características externas son que la mazorca es larga, gruesa y ligeramente cónica, con un elote grueso y rígido. El diámetro del péndulo es grande, sus granos son de una anchura mediana a gruesa y de longitud mediana, redondeados y lisos. Cuenta con estrías pocos profundas o se podrá decir ausentes y cuenta con un endospermo de dureza mediana de color blanco o amarillo. Sus características internas son que su diámetro de la mazorca es de 50 a 55 milímetros con un diámetro de lote de 32 a 37 milímetros. Cuenta con un diámetro del raquis de 16 a 21 milímetros con una longitud de grano de 13 a 14 milímetros y cuenta igual con una longitud calculada de la raquilla de 3.8 milímetros. Características físico-químicas y organolépticas del maíz mején. La raza o especie de maíz mején tiene una variedad de color blanco. La mazorca es cónica y tiene alrededor de 32 granos por hilera y las hileras promedios son 16. La mazorca tiene una forma cilíndrica de 18.6 centímetros de largo por 4.4 centímetros de diámetro. Los granos son semidentados de color blanco cremoso y cuenta con un endospermo blanco con un tamaño aproximadamente de 10.8 milímetros de ancho por 9.8 milímetros de largo. Conservación
de los maíces Olotillo, Comiteco y Mején. El almacenamiento del maíz se hace para conservar los granos por un periodo más largo de la cosecha. Las condiciones en las que se haga afectarán el grano y con ello al precio de la compra y de la venta. En México, algunos de los métodos de almacenamiento de mayor uso son herméticos, en seco y en tambos metálicos. El almacenamiento en seco se hace en lo que son sacos de yute, jeneque de fibras locales o sintéticas. Son relativamente un poco más costosos y tienen una poca duración. Su manipulación es lenta y no proporcionan una buena protección a lo que es la humedad, los insectos y los roedores. Su rotura ocasiona pérdidas en el producto almacenado y facilita la infestación por plagas. No obstante, su manejo es un poco más fácil y permite la circulación de lo que es el aire cuando se colocan apropiadamente y pueden almacenarse en lo que es la casa del agricultor o no requieren de algunas áreas especiales. En lo que son en lo que es el almacenamiento hermético, consiste en almacenar el producto en recipientes que evitan la entrada del aire y la humedad al producto. En estas condiciones, la respiración de la semilla y de los insectos, cuando los hay, agota lo que es el oxígeno existente y provoca la muerte de estos insectos y la reducción de la actividad de la semilla, por lo que el almacenamiento puede durar mucho más tiempo sin que exista deterioro. Para que esto pueda funcionar bien, el nivel de la humedad de los granos o semilla debe de ser menor al 9%. En lo que es el almacenamiento en tambos metálicos, es común su uso y funciona muy bien para almacenar siempre y cuando la humedad del producto sea menor a 12%. Estos tambos actúan como una barrera contra el ataque de insectos y roedores. Además, se puede utilizar para lo que es realizar fumigaciones de granos y semillas. Algunas de las recomendaciones que se deben de tomar al usar estos tambos son que si están oxidados, deben de limpiarlos perfectamente y pintarlos previamente al almacenamiento. Al depositar los granos y las semillas en los tambos, estos deben de estar limpios y secos y sin agujeros, y de existir, estos deben de soldarse o taparse con cera. También se debe de cerrar lo que son los tambos herméticamente y no deben de quedar expuestos al sol para evitar cambios en la temperatura y la humedad del producto. A continuación, mi compañera Valeria Madrigal va a exponer lo que son los espesantes. Hola, mi nombre es Valeria Madrigal Gallegos y voy a empezar a exponer la parte de espesantes, características fisicoquímicas y organolépticas de los espesantes. El almidón aislado es una materia importante en diversas industrias, entre ellas la alimentaria. El almidón más importante desde el punto de vista industrial es el maíz. Al año se utilizan unos 60 millones de toneladas de maíz para fabricar el almidón, bien para su uso como tal o como materia prima para la obtención de glucosa y fructosa. Bueno, pues el almidón se ha vuelto una parte fundamental tanto en la parte nutricional como en la tecnología, donde más se encuentra este tipo de el almidón prácticamente es en los vegetales y es donde más lo extraen. Los espesantes. Almidón como viscosante. La utilización de almidón como componente alimentario se basa en sus propiedades de interacción con el agua, especialmente en la capacidad de formación de geles. Abunda en los alimentos amiláceos, cereales, patatas, de los que pueden extraerse fácilmente. Y es la más barata de todas las sustancias. Como en propiedades, el almidón más utilizado es el obtenido a partir del maíz. Bueno, pues igual como ya habíamos comentado anteriormente, el más utilizado es el que se saca del maíz, pero igual hay un problema. Concretamente presenta problemas en alimentos ácidos o cuando estos deben calentarse o congelarse. Inconvenientes que pueden agobiarse en cierto grado modificándolos químicamente.
Espesante, obtención de almidón del maíz. Al hacer la molturación en seco se obtienen harinas. Los granos de maíz se colocan en agua caliente con temperaturas entre 48 grados Celsius a 52 grados Celsius durante 40 horas con el fin de ablandarlos. Para facilitar la extracción de almidón se adiciona al agua dióxido de azufre. Los granos de maíz ya ablandados se presiona y se obtiene agua de color blanco que se recolecta. Los granos que se quedan del prensado se muelen para separar el almidón que aún queda en ellos. Se realizan varias lavadas para obtener más agua blanca, la cual se deja sedimentar y la masa que queda en el fondo se secará en el horno a 80 grados Celsius durante 10 horas. Ya pasado esto, luego se pasa por una máquina para sacar un almidón más fino. Y ya cuando se saca el almidón más fino, ya se almacena y es lo que vamos a ver ahorita, el almacenamiento. Conservación de los espesantes. La vida útil promedio del almidón del maíz con unas condiciones buenas de proceso es de 6 meses y se debe almacenar en sitios secos sobre estivas de madera o plástico para evitar el contacto con el suelo. Esto igual no solo con el contacto con el suelo, hay medidas, hay kilogramos en los que una bolsa debería estar estimada a pesar, que son entre 20, en el maíz en el espesante son 20 y si no me equivoco en harina son 12 kilos, lo máximo que puede pasar. Eso debe estar libre de roedores, insectos, tienen que estar en lugares totalmente secos y a ciertas temperaturas. Proceso de fabricación de las cremas. Elaboración de las cremas. Definición de la crema. Son preparaciones líquido espesas las cuales se suelen servir como primer plato. Las características que se definen son la manera de espesarlas, que puede ser comenzando con un roux tipo velouté, con un ligazón a base de yemas y temperadas. Características. Muestra CC-K. Denominación comercial de la crema. Calabacín con quesito. Ingredientes: agua, verduras y hortalizas 30%. Calabacín 82%. Cebolla, espinaca. Batata, nata 2,8%. Almidón modificado de maíz, queso fundido 1,2%. Leche desnatada, queso, mantequilla, proteína de leche, sal. Azúcar, sal, aromas, contiene gluten, aceite de oliva 0,3, vitamina C, B6, B9, especia, contiene trazas de huevo y apio. Bueno, pues prácticamente lo que acabamos de ver son las muestras aquí de almidón que podemos encontrar en ciertas cremas y estas son sus características de cada una. El siguiente es la calabacín, agua de cocción, verduras y hortalizas. Calabacín 17%, patata y cebolla, aceite de oliva virgen extra, fécula de maíz, proteína láctea, sal y aromas. Aquí tenemos otra crema que es calabacín, mascarpone, calabacín y judía verde. Con agua, calabacín, cebolla, patata. Aquí tenemos otro tenemos diferentes procesos prácticamente. En uno se llevan como más cosas naturales y en el otro se agregan como la fécula de maíz que anteriormente leímos. Utensilios y maquinaria utilizada en la fabricación de las cremas. Equipo mayor. El equipo de cocción son aquellas en las cuales los alimentos son sometidos a determinados métodos de cocción. Estufas industriales, comerciales. Utensilios y maquinarias utilizadas en la fabricación de las cremas. Equipo de conservación. La temperatura controlada se utiliza para almacenar y mantener un buen estado la materia perecedera. La refrigeración mantiene los alimentos de uso diario a una temperatura positiva y en el congelador los conserva a un tiempo más prolongado a una temperatura negativa. Utensilios y maquinaria utilizada en la fabricación de las cremas. Equipo de apoyo. En este equipo se realizan las preparaciones y almacenamiento de la materia prima. También se lavan y se desinfectan verduras. Y en algunos casos otros utensilios. Este debe ser adecuado a un lugar para facilitar la preparación. Prácticamente el equipo de apoyo puede ser para, como habían dicho,
desinfectar verduras, pueden ser lavabos, tablas de cocina, mesas de trabajo y etcétera. Equipo de medición. Es aquel que sirve para la medición de materias primas y con ello lograr un gramaje adecuado para la obtención de un buen resultado en la elaboración de diversos platillos. Bueno, prácticamente como estamos viendo en la imagen, ahí vemos tazas medidoras, cucharas, básculas, y esto es un material para ayudar a tener el adecuado gramaje en las recetas de cremas. Utensilios y maquinarias utilizadas en la fabricación de las cremas. Este es el equipo menor. Utensilios son aquellos instrumentos normalmente pequeños usados para las diferentes preparaciones dentro de la cocina. Bueno, entre estos pequeños pueden ser cucharas, tenedores, paletas, miserables y todo eso. Batería de cocina, conjunto de moldes u ollas que se utilizan en la preparación en la cocción. Bueno, pues igual prácticamente lo dice, son moldes, normalmente se ocupan ollas para la cocción de la crema. Y bueno, este tema ya lo expone mi compañera Jessica Tamayo de Porto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los métodos de conservación de las cremas. Como sabemos, los métodos de conservación es importante para reducir los posibles riesgos de contaminación asociado a lo que es almacenamiento y transporte correspondiente a la cadena de producción y distribución. Nos vamos a enfocar en los métodos de conservación mediante frío. Sabemos que estos métodos es la aplicación de frío o bajas temperaturas sobre el alimento en el que permite prolongar su vida útil. También tenemos lo que son los métodos de refrigeración, congelación y ultracongelación. En base a estos métodos, en base a refrigeración, nos indica que suele usar en alimentos frescos, como lo que es el pescado, carnes o verduras. Estos alimentos son sometidos a cierta temperatura que es de 0 a menos 5 grados. Esas condiciones de estos alimentos se conservan durante un tiempo limitado, ya sea entre días o semanas. En el método de congelación nos indica que permite conservar durante un tiempo largo el alimento. Cuando hablamos de congelación, los alimentos son sometidos a temperaturas iguales o inferiores a menos 18 grados. Este método nos permite, como había comentado, a conservar durante más tiempo los alimentos. Bueno, por último es el método de ultracongelación. Consiste en bajar la temperatura del alimento rápidamente hasta que el inferior del alimento llegue a menos 40 grados. Este producto se conserva durante más tiempo y se mantiene mejor, ya que el cristal está formado por agua, que son aguas pequeñas, y no rompe tanto la fibra del alimento. Bueno, hablamos sobre empaques de las cremas. Estamos hablando sobre envases y etiquetados. Envasado, es imprescindible que los alimentos se conserven en recipientes o envase, pues ya que aseguran condiciones óptimas de temperatura, humedad e higiene. En base a etiquetado, es totalmente necesario que el envase figure en aspectos básicos sobre el alimento conservado y su vida útil para ser utilizado o consumido. En este tema de vida útil y deterioro de los alimentos, sabemos que el objetivo es ver el tiempo que transcurre desde su elaboración hasta su deterioro. Bueno, en base al tema del envasado y caducidad, sabemos que la caducidad es el tiempo que se puede exhibir los productos. La fecha de duración mínima, la caducidad y la caducidad secundaria son conceptos muy importantes relacionados con la vida útil y el consumo de los alimentos en base a su conservación y las técnicas del envasado que se apliquen. La fecha de duración mínima o de consumo preferente indica el plazo durante el cual el producto mantendrá sus propiedades organolépticas, más allá del cual no se garanticen.
Bueno, en base al tema de envases y recipientes, sabemos que el envase de los alimentos son sometidos a algún método de conservación que es de gran importancia, ya que pues la ausencia de un envase haría la conservación algo más posible. Entonces, como sabemos y conocemos, igual tenemos varios tipos de envase que se los voy a ir explicando. Aquí en los tipos de envase, como había comentado, pues tenemos varios tipos de envase que nos permite conservar pues con más tiempo los alimentos. Estos materiales son aptos para el consumo alimentario y nos ayuda a proteger estos alimentos de igual forma. Bueno, como conocemos, tenemos varios tipos de envase, como son los envases de vidrios. Este es un material puro que conserva pues las cualidades originarias de su contenido y protege frente a agentes externos. En base a los de plásticos, se fabrican teniendo en cuenta el producto que vaya a llevar para que el mismo no se degrade posteriormente al envasado. Bueno, a envases metálicos se define en términos generales como un recipiente rígido a base de un metal para contener productos ya sea líquidos o sólidos. También tenemos lo que son los envases policomponentes. A continuación, mi compañera Rosicela va a explicar el marco metodológico. Buen día, mi nombre es Rosa Isela Madrigal y vengo a hablar sobre el marco metodológico de la crema de chaya, el cual consiste en describir las características, en este caso, de la variante utilizada del maíz como espesante natural, así como de la crema de chaya, desglosando un diagrama de flujo e incluyendo sus ingredientes y preparación, así como evidencias y encuestas sensoriales. La variante utilizada como espesante natural para esta crema fueron los granos del olotillo blanco, el cual es de una textura dura y donde su grosor es mediano. La principal característica de la crema de chaya es su color, ya que es color verde, y su espesor es medio, agradable para las personas. En el diagrama de flujo se incluyó lo que es la elaboración de crema de chaya, desde el lavado y desinfectado de la chaya y el elote, así como del paso de desgranar el elote, hasta su preparación. En la elaboración de la crema de chaya utilizando el prototipo lotillo, se utilizaron los siguientes ingredientes: 20 gramos de chaya, 276 gramos de maíz, de granos de maíz o lotillo, 180 gramos de leche evaporada, 45 gramos de cebolla, 45 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal y 3 gramos de pimienta. Para su elaboración se lavaron las hojas de chaya y se desinfectaron con microbicida. Estas se pusieron a cocer durante 10 minutos con el agua ya indicada en la receta. Se picó la cebolla en trocitos pequeños y una vez pasados los 10 minutos se sacaron las hojas y se licuaron junto con la mantequilla, los granos de maíz o lotillo, la cebolla picada y el agua con la que ésta se cocinó. Ya una vez lista la mezcla, se agregó en un utensilio al fuego y se le fue agregando poco a poco la leche evaporada antes de que ésta llegara a su punto de ebullición. Y ya una vez llegado al espesor deseado,
se le apagó el fuego y se sirvió la crema de chaya caliente. Estas fueron algunas de las evidencias donde se realizó la crema utilizando los granos de maíz o lotillo y las hojas de chaya. Realizamos una pequeña encuesta a las personas que degustaron la crema, la cual consistió en ciertas preguntas, que por una pregunta 1 decía que cómo consideraba el espesor de la crema de chaya, si poco espesa, media espesa o muy espesa. La segunda, ¿cuál de los siguientes ingredientes cree que se le necesitaba agregar más a la crema de chaya? Y donde se pusieron 4 opciones: sal, chaya, los granos de maíz o ninguno. Como tercera pregunta utilizamos lo que es las características organolépticas, formando así la pregunta: ¿qué características organolépticas resaltó más en la crema de chaya? Y donde se pusieron 4 opciones de su olor, sabor, textura y color. Como conclusión, la crema de chaya pues fue elegida porque es una planta originaria del estado propio, en el cual su existencia es extensa y pues es accesible para conseguir. La finalidad de dicha crema fue convertirla en una crema saludable, ya que fueron sustituidos los espesantes químicos comunes por un espesante natural. A la conclusión de este proceso es de que fue demostrado que sí se pueden implementar y utilizar los granos de maíz como espesantes naturales en muchas variedades de cremas, no solo en la de chaya, ya que se reemplazan los espesantes comunes y que estos, para que puedan cumplir con su fusión, son necesarios que pasen por procesos químicos con anterioridad. Ahora va lo que es mi compañera Mari Carmen. Soy Mari Carmen Vera de los Santos del quinto B. A continuación me toca explicar el marco metodológico sobre las características de los espesantes para base de las cremas. Anteriormente mis compañeras ya han explicado todo lo que llevamos a través en esta investigación. Ahora me toca explicar, como ya lo había recalcado, el marco metodológico. Las características del espesante es del maíz comiteco, su nombre de la variante es comiteco, C. maíz, su nombre científico, color amarillo, su textura es dura y el grosor del grano es grueso. A continuación hicimos un diagrama de flujo. Sabemos que el diagrama de flujo son los procedimientos que se llevan a cabo en cualquier situación, que es el inicio, su procedimiento y el final. El marco metodológico de nuestra elaboración de cremas es el prototipo Comiteco 6 Mais, que es a base de crema de chipilín. Nuestros ingredientes son 500 mililitros de leche, 80 gramos de hojas de chipilín, 63 gramos de crema, 300 gramos de calabacita, 276 gramos de maíz comiteco, 100 gramos de cebolla, 30 gramos de mantequilla, 5 gramos de bicarbonato y 500 mililitros de agua, 5 gramos de sal y por último 3 gramos de pimienta. Su elaboración de esta crema es en una olla colocamos agua con sal y el bicarbonato. Ya tenemos todo, tuvimos todo listo, pesando y todo nuestro mise en place.
Hervir el agua y soltar y que suelte su hervor y agregar las hojas de chipilín hasta que se infusionen. Después sacarlas y hay que reservar el agua porque más adelante lo usamos. Cortar nuestras calabazas en cubos y en una sartén derretir la mantequilla y freír con ella la cebolla hasta que se aceitrone y retirarla y freír los granos de maíz y las calabacitas. Todo esto lo agregamos, le vamos agregando un poco del agua que reservamos donde hervimos nuestras hojas de chipilín. Se continúa nuestra cocción poco a poco y de ahí, después de que se haya cocido todo, llevamos nuestras hojas, la leche y todo lo que cocimos a una licuadora para que se incorpore todo. Y ya de ahí, en otra olla, colocamos lo que hayamos licuado y lo llevamos a una cocción, salpimentamos y lo retiramos del fuego hasta que logremos tener esa textura que deseamos. A continuación, pues aquí mis compañeras están realizando ese día, está la evidencia de la realización de las cremas de chipilín. Y después para el día de la prueba, el día lunes que nos tocó para ver si es viable o no nuestro proyecto, hicimos unas encuestas donde le preguntamos a nuestros catadores que cómo consideraban la crema de chipilín. Le dejamos las respuestas que sería poco espesa, B, media espesa, C, muy espesa. Mis compañeros dijeron que estaba muy espesa, que eso era lo único que le hacía falta, bajarle un poco el espesor a la crema. La pregunta número 2 que le hicimos es, ¿cuál de los siguientes ingredientes crees que se necesita agregar más a la crema de chipilín? Le pusimos A, sal, B, chipilín, C, grano de maíz o D, ninguno. La mayoría contestó que ninguno, que la crema estaba en buen estado, que no necesitaba agregarle ningún ingrediente. La tercera pregunta que hicimos es, ¿qué característica organoléptica resaltó más en la crema? Su A, su olor, B, su sabor, C, su textura y D, su color. La mayoría puso que era su color y la otra parte dijeron que era su textura y que en general todo estaba muy bien, que lo único que le hacía falta es bajarle al espesor de la crema. Y bueno, pues mi conclusión individual, pues sabemos que el chipilín es muy difundido en el estado mexicano de Chiapas, en especial en su zona centro, pues este platillo está presente en cualquier época del año, pero sabemos que pues ya el chipilín es una hoja muy conocida en todo el estado de Chiapas, pero también en todo a nivel República Mexicana, que la mayor parte de la gente lo utiliza para hacer tamales, pero no solo para hacer tamales, sino para hacer otras cosas. Sabemos que las cremas, nosotros lo utilizamos en las cremas y sabemos que las cremas son muy ricas y de buen sabor. Para concluir, nosotros como alumnos aprendimos a conocer la clasificación, la preparación de las cremas, como su elaboración de métodos y técnicas utilizados en la misma, saber diferenciar cada una de ellas a partir de sus componentes y llevar a cabo todo lo que hemos aprendido en esta institución y llevarlo a cabo en esta investigación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. A continuación, mi otra compañera va a seguir explicando el marco metodológico de la siguiente crema. Buenos días, mi nombre es Greti Noemí Rodríguez Ramos, soy alumna del quinto B del TSU en Gastronomía. El día de hoy voy a explicar una parte del marco metodológico
de las características del espesante de maíz Mején. Para comenzar, el nombre de esta variante es Mején Sea Maíz. Su color es blanco cremoso, su textura es blanda y su grosor es de grado mediano. Ahora tenemos el diagrama de flujo. Nos marca que para iniciar debemos de tener los ingredientes, al igual que su cantidad en gramos. Posteriormente comprar los ingredientes, lavar y desinfectar ingredientes, realizar mise en place para ir a la preparación. Aquí tenemos explicado textualmente los pasos para elaborar la crema de champiñones a base de los granos de maíz, los cuales serán el espesante, pero lo explicaré mucho mejor un poco más adelante. Bueno, aquí tenemos la elaboración, el prototipo 1, Mején Sea Maíz, crema de champiñón. Los ingredientes son 250 gramos de champiñón, 300 gramos de leche evaporada, 276 gramos de maíz Mején Sea Maíz, 8 gramos de consomé de pollo en polvo, 30 gramos de mantequilla Gloria, 500 mililitros de agua. Aquí tenemos la elaboración. Para iniciar con la elaboración de esta crema, en un sartén se colocó mantequilla y esperó que se derritiera para posteriormente agregarle los champiñones y los granos de maíz. Se empezaron a freír y hasta que estuvieron cocidos se apagó el fuego y se reservó. Aparte, en el vaso de la licuadora se agregó leche evaporada, los champiñones, los granos de maíz, el agua y el consomé de pollo en polvo. Una vez que estuvo licuado esto, se volvió a colocar en una olla para que estuviera dentro de 10 minutos, se empezara cocinando, se cociera durante 10 minutos, hasta que espesara. Una vez que espesó y pasó este tiempo, se apagó el fuego, se sirvió la crema así caliente. Tenemos la evaluación sensorial. Como primer pregunta tenemos: ¿cómo consideras el espesor de la crema de champiñón? Tomando en cuenta los comentarios de ciertas personas a las cuales les dimos a degustar nuestras cremas, el espesor sí llegó al punto donde queríamos y estuvo en punto medio, ni tan aguado ni tan espeso. La segunda pregunta: ¿cuál de los siguientes ingredientes crees que se le necesitaba agregar más a la crema de champiñón? En este punto sí tuvimos ciertos detalles en cuestión de sal, pero de acuerdo a los comentarios solamente fue poco lo que le faltó, no fue tan necesario o no es que le faltara demasiada sal. En tercer punto, ¿qué característica organoléptica resaltó más en la crema de champiñón? Todas las personas que nos brindaron sus comentarios se fueron directo al sabor, ya que como bien sabemos, el sabor del champiñón es muy fuerte, entonces que en la crema resaltaba mucho más el sabor del champiñón. Bueno, acá tenemos la conclusión individual. Se optó por elaborar la crema de champiñones, ya que su sabor es muy característico, y así poder comprobar si el grano de maíz, el espesante, causaba un cambio drástico. De igual forma, los champiñones son muy fáciles de obtener y su sabor es aprobado por la mayoría de las personas. Por conclusión, la crema de champiñones fue un éxito. No perdió sabor a pesar de los ingredientes con los que se mezcló y sobre todo se obtuvo un buen espesor con los granos de maíz. Ahora tenemos el otro punto, que es tabulaciones de las encuestas. Bueno, para empezar tenemos la de crema de chapilín. Bueno, ahora tenemos las tabulaciones de las encuestas. Empecemos por la crema de chipilín.
En la primera parte tenemos los encuestados, los cuales fueron 5 personas. Y la primera pregunta es, ¿cómo consideras el espesor de la crema de chipilín? Y con más respuestas, la pregunta con... Ahora tenemos el tema de tabulaciones de las encuestas. En la primera parte tenemos los encuestados, los cuales fueron 5 personas. Y la primera pregunta es, ¿cómo consideras el espesor de la crema de chipilín? Lo cual contestaron la mayoría de las personas, de los encuestados, la letra C, la cual fue muy espesa. La segunda pregunta fue, ¿cuál de los siguientes ingredientes crees que se le necesitaba agregar más a la crema de chipilín? La pregunta con más frecuencia fue de la letra D. La respuesta, con más frecuencia fue la letra D, la cual es ninguno. La tercera pregunta, ¿qué característica organoléptica resaltó más en la crema de chipilín? Aquí tenemos que el encuestado número 1 contestó textura y color, encuestado número 2, textura y color, encuestado número 3, sabor y textura, encuestado número 4, textura y color, y encuestado número 5, textura y color. Ahora pasemos a la crema de chaya. La primera pregunta es, ¿cómo considerarse el espesor de la crema de chaya? La respuesta con más frecuencia fue la letra B, media espesa. La segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes ingredientes crees que se le necesitaba agregar más a la crema de chaya? Fue la letra D, ninguno. Tercera pregunta, ¿qué característica organoléptica resaltó más en la crema de chaya? Encuestado número 1, sabor y color. Encuestado número 2, 3, 4 y 5, sabor. Y por último, la crema de champiñones. La primera pregunta, ¿cómo consideras el espesor de la crema de champiñón? Encuestado número 1, media espesa. Encuestado número 2, 3, 4 y 5, muy espesa. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes ingredientes crees que le necesitaba agregar más a la crema de champiñón? Encuestado número 1, 2, 3, 4 y 5 señalaron que la sal. Ahora tenemos la tercera pregunta. ¿Qué característica organoléptica resaltó más en la crema de champiñón? Encuestado número 1, sabor y textura. Encuestado número 2, sabor y textura. Encuestado número 3, 4 y 5, sabor y textura. Ahora tenemos las gráficas de la crema de chipilín. La primera pregunta. ¿Cómo consideras el espesor de la crema de chipilín? El 100% contestó que muy espesa. Segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes ingredientes crees que le necesitaba agregar más a la crema de chipilín? El 100% contestó que ninguno. Pregunta número 3. ¿Qué característica organoléptica resaltó más en la crema de chipilín? En el número 1 tenemos textura. En primer lugar, tenemos la textura. Segundo lugar, color. Y en tercer lugar, sabor. Ahora la crema de chaya. La primera pregunta, ¿cómo consideras el espesor de la crema de chaya? El 100% contestó que media espesa. Segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes ingredientes crees que le necesitaba agregar más a la crema de chaya? El 100% contestó que ninguno. Tercera pregunta, ¿qué característica organoléptica resaltó más en la crema de chaya? En primer lugar tenemos el sabor y en segundo lugar el color. Crema de champiñones. Pregunta número 1. ¿Cómo consideras el espesor de la crema de champiñón? El 80% contestó que muy espesa y el 20% que media espesa. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes ingredientes crees que se le necesitaba agregar más a la crema de champiñón? El 100% contestó que la sal.
¿Qué característica organoléptica resaltó más en la crema de pregunta número 3. ¿Qué característica organoléptica resaltó más en la crema de champiñón? En primer lugar, tenemos el sabor y tenemos un empate prácticamente en sabor y textura. Ahora tenemos el informe de resultados. Villahermosa, Tabasco, abril 4 del 2022. Del quinto B, TSU en gastronomía. Integrantes de la investigación: de los granos de maíz, olotillo sea maíz, comiteco sea maíz, mején sea maíz, como agente espesante en la elaboración de cremas de chaya, chipilín y champiñón. Asunto: análisis de resultados de las encuestas realizadas de los prototipos. Cumplo con informarle a usted que el siguiente análisis es el resultado del vaciado de las encuestas aplicadas durante la presentación de los prototipos de las cremas, evaluando el espesor, la falta de ingredientes y las características organolépticas que más resaltaron de las cremas. En el apartado del espesor se detectó un alto grado de espesor en la crema de chipilín junto con la crema de champiñón. Por el contrario, la crema de chaya se observa un grado de espesor medio, la cual a los encuestados agrada mucho. En cuanto a la falta de ingredientes, los encuestados expresaron que a la crema de champiñón le hacía falta sal, mientras que a las demás cremas no le hacía falta agregar algún condimento. Referente a las características organolépticas que más se resaltaron, se puede notar que se presentó un alto grado de textura y color en la crema de chipilín. En la crema de chaya, las características que más resaltaron fueron el sabor y el color, mientras que la crema de champiñón, la más resaltante es el sabor y la textura. Puntos que los encuestados resaltaron fueron que la textura de la crema de chaya era más cremosa, y en la crema de champiñón el sabor de este es muy fuerte, ya que se utilizó champiñones naturales. Por el contrario, la crema de chaya fue muy elogiada, comentando que estaba perfecta. Sugerencias y recomendaciones. Se sugiere que a la crema de champiñones se le agregue sal y se aligere el espesor y sabor del champiñón natural. En la crema de chipilín se sugiere aligerar el espesor de esta. Y en la crema de chaya no se hacen sugerencias, ya las características están bien. En todo cuanto tenemos que informar. Atentamente, quinto B, TSU en gastronomía. Integrantes de la investigación: de los granos de maíz, olotillo sea maíz, comiteco sea maíz, mején sea maíz, como agente espesante en la elaboración de cremas de chaya, chipilín y champiñón. Esto ha sido todo nuestro proyecto, la presentación de nuestro proyecto. Espero le hayan entendido y gracias por su atención.